y bienvenidos a este webinar sobre cómo liderar equipos abordando las emociones y los medios en tiempos de incertidumbres, que son los que nos afecta a la mayoría de nosotros, imagino, y además, pues de vez en cuando llegan porque así es la vida, ¿no? Me gustaría empezar con esta frase de Nelson Mandela, que es muy relevante a toda esta situación. En ella podréis ver en pantalla, decía: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y esto viene muy a colación porque el miedo es una sensación que llega muy frecuentemente al inicio de los momentos de incertidumbre. Ahora ya llevamos en España meses, hemos pasado ya 2 meses con el confinamiento, y en este sentido, bueno, pues muchos se habrán acostumbrado ya, pero a nivel de negocio todavía quedan muchas dudas, tanto si trabajáis en una empresa como si sois autónomos. Sí, mira. Hay alguna, como muchas circunstancias que nos afecta. Entonces, es la incertidumbre la que nos causa ese miedo, y quisiera comenzar también con un ejemplo que pasó en España, y sé que en algunos países de Latinoamérica también. No sé si, como decía Jesús, si hay gente de Latinoamérica, pero sé de alguno que ocurrió algo similar a lo que pasó en España al inicio. Nada más anunciarse la ley de confinamiento, hubo un comportamiento irracional, un miedo exagerado. Y es que la gente se lanzó a las tiendas a comprar papel higiénico, como si uno fuera a necesitar ir al baño más de lo que normalmente va. Y este es un miedo irracional. Es algo que no se piensa, se va. Después uno a lo mejor lo piensa días después y puede decir, bueno, yo lo hice por precaución. Pero ya esa precaución ya se anunciaba que no había ningún problema de abastecimiento, y aún así duró varios días. A las 2 o 3 semanas en España, la compra estrella no era el papel higiénico, sino era, por ejemplo, la cerveza y la harina. La gente se tenía que quedar en casa y, bueno, quería quedar lo mejor posible con unas cervecitas y harina, porque muchos hacían cocina, pastelería con los niños. Entonces, este ya era ya podía ser un miedo controlado, o más bien, más que miedo, una precaución, ¿no? Digo, bueno, voy a pasar lo mejor posible, voy a llenarme de cervezas, voy a tomar harina, tanto para comer como para pasar buenos ratos. Entonces, esto, la irracionalidad del miedo a veces nos hace tomar decisiones. Y todos sabemos que a veces, si tomamos decisiones por impulso, bueno, pueden que salga bien a veces, pero la mayoría de veces no salen bien. Esto nos lleva a muchos, o sea, hay muchos ejemplos de miedos desconocidos. Traigo aquí a colación uno muy concreto, si recordaréis algunos, el Apolo 13, la misión a la Luna, y que tuvo problemas. Desde hace muchos años, yo recuerdo que hace como unos 20 años tomé un pequeño entrenamiento que tenía que ver con una técnica o un proceso que simulaban en las bases de entrenamiento para astronautas. Y justo el entrenamiento era para afrontar lo desconocido, porque cuando uno se lanzaba al espacio, no sabe qué se va a encontrar. Y de alguna manera esta es la situación que tenemos hoy, es lo desconocido. Esta pandemia es la primera vez que nos llega una pandemia en estas condiciones. Pandemias hemos pasado muchas, y los expertos las conocen y las han manejado. De crisis económicas también, y unos las conocen, las han manejado, unos mejores que otros, tanto crisis como pandemias, pero las dos a la vez. Nunca hemos vivido una situación de tal calibre y a nivel global. Y esta es la situación a la que se enfrentan cuando los astronautas se entrenan a ir al espacio. No saben a qué se van a enfrentar.
Entonces, traigo aquí este ejemplo de Apolo 13, que se comunicaban con la base en la Tierra y decían muy calmadamente, tenemos un problema. Y abordaron la situación con una calma y una racionalidad, revisando todo lo que se ha hecho, contrastando si hay alguna cosa más que hacer, etc. Esa calma, de alguna manera, sin quitarles el miedo que seguro que tenían, de hecho lo expresaron en algún momento en entrevistas después, lo que les hacía era repasar un poco todo el procedimiento que habían hecho a la Tierra, todo el entrenamiento. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer yo con este estado de incertidumbre para manejar miedos tanto míos como de mi equipo, de mi familia, etcétera, que iremos tocando a lo largo del webinar? Bueno, pues mirad el siguiente ejemplo, que os será más familiar. Los Boy Scouts o cuando uno va de campamento, ¿qué es lo que hace? Uno cuando va a explorar, lo que hace es revisar todo lo que está en su control. Tengo la cuerda, tengo la paleta, tengo el agua, tengo comida suficiente para un día que voy a estar fuera, tengo la vestimenta adecuada, las botas, la camisa, algo por si llueve, según todas las previsiones. Entonces, esto es lo que hacemos cuando nos vamos a explorar, cuando sabemos que podemos encontrarnos con imprevistos, con algo desconocido, que puede ser que el tiempo cambie de repente, puede ser que nos ocurra alguna incidencia que no habíamos previsto y todo lo que está en nuestro control nos preparamos con ello, nos preparamos a controlar lo que podemos controlar y preparamos aquello que nos puede ayudar a controlar o manejar lo que no podemos controlar, que es el impacto de esta pandemia, lo que nos va a causar. Y en términos de emociones, esto lo vamos a ver también, ¿qué podemos hacer para manejar estas emociones? Porque la incertidumbre está ahí, va a estar ahí y ya de hecho yo he preparado esta charla para otras entidades y universidades. Quizás aquí ahora llega con un tiempo que uno dice, bueno, ya hemos pasado casi lo peor en cuanto al impacto que causa la pandemia. Ya no es tanto el miedo del golpe, que ya le hemos recibido, sino ahora es el miedo a las consecuencias. Pero siguen siendo imprevisibles. No sabemos qué consecuencias va a dejar, aunque ya podemos empezar a anticipar algunas de ellas por lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? Cada vez vemos más gente que se ha quedado sin trabajo, que no está pudiendo recibir las ayudas del Estado, que incluso que hay familias, centenas y miles de familias que están buscando en comida. Negocios que intentan abrir y no pueden, unos porque no son capaces de controlar la clientela y se desmadran en los bares, otros porque no es suficiente para mantener los gastos con los ingresos que causan. O sea, estamos empezando a ver las consecuencias de esto y esto no está más que empezando, porque al ser sistémico, todo esto nos va a afectar. Por ejemplo, yo tengo mucha cercanía con Costa Rica. Mi mujer es de Costa Rica y tengo no solo familia, sino buenos amigos allí, lo están manejando muy bien, pero es un país que depende mucho de las exportaciones. Y aunque ellos estén manejándolo bien, se haya sido como el explorador que se ha preparado todo, que lo está haciendo muy bien, que no está descontrolado, incluso han tenido que invitar la semana pasada a que la gente saliera para que cause más infecciones y lo puedan manejar y no venga imprevisible, sino que puedan prever un poco el número de infecciones mientras no haya vacuna, es con lo que hay que contar, de eso es de seguro. Aún así, al ser un país exportador, va a sufrir porque sus aliados o sus clientes van a sufrir, se van a tener que apretar los bolsillos. Igual que en España ahora se está empezando a fomentar el turismo interno, no solo por tema de salud, sino porque además no van a llegar de fuera y los que puedan salir
a tomarse unos días de respiro, va a ser mejor para el sistema más cercano hacerlo dentro del propio país. Incluso ya veremos si podemos salir de la región. Entonces, todo esto nos crea bastante incertidumbre y en algunos casos, a algunos les crea un miedo que casi es paralizante. De hecho, hace unos días salían las noticias del impacto de algunos, del miedo a salir después de varias semanas en casa y si me infecto y cómo me van a tratar. O sea, no vamos a dejar de tener estos mensajes. Estaréis acostumbrados a varios de vosotros seguramente al término VUCA, con V, a volatilidad, incertidumbre, imprevisión, ahora no recuerdo la traducción, pero es un mundo que no podemos controlar. Entonces, ¿qué podemos hacer para normalizar el miedo? Bueno, lo primero es no tratar al miedo como un miedo. Esto cuando hablo de informaciones por ahí, de temas de emociones, inteligencia emocional, en coaching, en liderazgo, las emociones son normales en el ser humano y unos las manejan de una manera y otros de otro, y todas son muy normales en el ser humano. Por eso somos, aun siendo muy similares, también tenemos algunas diferencias. Entonces, lo primero que deberíamos pensar es que la gente tiene miedo y hay que tratarla con respeto. A mí me da rabia salir a veces a la calle y ver un poco demasiada gente sin mascarilla. Ahora, hoy decían en las noticias que va a ser obligatorio, pero miedo no me daba un poco de rabia. Tenemos al miedo como una emoción más. La ansiedad va ligada muchas veces a estos sentimientos de miedo y que abramos, si somos líderes de equipos, de familias, de grupos, de amigos, de lo que sea, si somos líderes, incluso abramos el espacio, provoquemos ese espacio para que se abra la gente. No esperemos a que la gente se abra, porque están en una emoción de miedo y ansiedad. Y a veces no somos capaces de detectarlo, otras veces sí, y aún así a veces no somos atrevidos a abrir los espacios. Pero hay veces que los miedos se ocultan. Por lo tanto, tenemos que provocar esos espacios de apertura para que esa olla a presión que tengan las personas que les está costando y que están sufriendo esos momentos de ansiedad o de miedos, tengan esa oportunidad de expresarlos. Una de las maneras que yo encontré en mi empresa en la crisis del 2008, como recordaréis, aquella crisis económica que nos afectó por muchos años, de hecho, casi no nos habíamos levantado la cabeza cuando ha llegado el COVID, fue algo que hice y que de ahí aprendí una gran lección. Me salió algo muy bien y tuve también otro aprendizaje que quiero compartir con vosotros. En ese momento yo tenía un dicho y lo sigo teniendo y sigue aplicando, y es no planes no planes para hoy, planeas para mañana y actúa hoy. Hay gente que se sienta a planear lo que va a hacer, eso debería ser hecho ayer. Hoy debe ejecutar lo que ha hecho, si es que es posible, si es que no le cambian las circunstancias. Bien, algo que yo tuve que hacer con el equipo es no hacer muchos planes. O sea, tener planes a muy cortos plazos. Y en momentos de incertidumbres no hay otra. O sea, el intentar hacer un plan en momentos de incertidumbres a 6 meses, a un año, incluso a 3 meses, a un mes, es perder el tiempo. Porque cuando tienes incertidumbre, lo que no manejas son los elementos que van a afectar al futuro. Y aunque seas un buen psicólogo o sociólogo, puedes tener unas previsiones como el explorador. Puedes hacer todo lo que puedas para prever, pero no puedes basarte en las ejecuciones que planeas hacer para un mes con todo lo que hagas hoy. Porque entonces se te puede ir el poco de hija, se te puede ir de una manera espantosa, y hoy ya tenemos problemas. Hoy las empresas que están sobreviviendo mejor son las que tienen liquidez, y las que están costando son las que no lo tienen, obviamente. Y por ahí están las conversaciones de los ICOs, etcétera. Entonces,
haz planes a muy corto plazo. No te importa que te digan y que te acusen de que estás improvisando. No, es que no se puede prever lo que va a pasar. Hoy, antes decíamos de un día para otro. Hoy no podemos prever quizás lo que va a pasar en una semana o en 2 semanas. Por lo tanto, hoy podemos hacer planes más a una semana, 2 semanas, quizás a un mes nos aventuramos, pero no mucho más. Hace 2 meses era imposible hacer planes ni siquiera a 2 días, por todo lo que estaba ocurriendo de golpe. Así que lo que yo decidí hacer con mi equipo en la empresa hace ya 12 años fue tener una reunión con esta crisis. Empezamos a sentir el miedo y la ansiedad de la gente del equipo. A una persona, a su marido, le cortaban el salario y le estaban todavía haciendo trabajar. Habían pasado ya 3 meses sin haber cobrado el salario, sin hacer ningún plan ni nada, y estaban ahí esperando salir milagrosamente, pero mientras tanto sin tener ingresos. La mujer ya estaba desesperada. Había otra que justo le pilló en un proceso de divorcio. No sabía cómo iba a quedar con su hija en la casa. Había otra que era la única que sustentaba a la familia. Todo esto se estaba notando en el ambiente. Por eso es para que la gente venteara, simplemente para que expresara sus miedos, compartiera las emociones. Y eso fue muy bueno, muy bueno. Pero tuve un error, o mejor dicho, no fue un error, fue una lección, porque no sabía qué podía pasar cuando uno extiende reuniones y es la esponja de esas emociones. Mi aprendizaje fue que me golpeó tanto el tener que hacer de esponja que no me busqué una salida para yo poder expresar mis agobios de escuchar a la gente. Y salí tocado de esas reuniones. De hecho, eso me afectó en decisiones que tuve que tomar y no fueron las mejores porque salí tocado de estar por varios meses realizando estas aperturas de emociones. Así que lo que os diría es abrir espacios, pero espacios controlados. Cuando digo controlados me refiero a que no se volviera en un sitio de queja. Eso nosotros lo llegamos a manejar bien. No era un punto o un espacio para quejarse, era un punto para expresar los miedos, las emociones por los que pasaba cada uno. Y luego tener la creatividad o la manera, los recursos para buscaros cómo vais a apoyaros en otros. Porque todos necesitamos estos apoyos, especialmente si os hacéis las esponjas de quien más los necesitas. Quizás vosotros necesitéis menos, pero si os convertís en esponja, esto sí puede afectar bastante a medio largo plazo, como me llegó a afectar. Así que ahí tenemos una manera de manejar las emociones, abriendo espacios, provocando esos espacios y teniendo en cuenta que los planes solo podemos hacerlos a muy corto plazo si queremos manejar la incertidumbre. Si hacemos planes a medio o largo plazo, vamos a estar cambiándolos. Y eso es un desgaste de energía y peor todavía para las empresas y familias, puede ser un desgaste de recursos. Si tú hoy inviertes dinero pensando en lo que va a pasar dentro de un mes, cuando hay 1000 elementos que no controlas, puede ser la ruina de tu inversión. Entonces, aquí está la frase que antes no me salía y que os decía que para mí es mi moto, uno de mis motos desde hace muchos años, es planea para mañana, pero decide para hoy. Hoy tiene que ser acción. No decidas para mañana. No decidas lo que vas a hacer de un mes. Decide lo que hoy, o quizás en esta situación actual de la pandemia donde estamos hoy, en España, hoy quizás puedo decir lo que voy a hacer mañana. Pero no más. No más. Mañana yo estoy en Madrid. Mañana no sé si estaré en la fase 1. Así que estoy todavía haciendo planes de hasta dónde puedo llegar. Tengo un cliente que me dice, quiero que nos reunamos. Bueno, podemos ponerlo como una intención, como un plan, pero no podemos hacer planes, no podemos decidir, vamos a quedar la semana que viene o un día de la fase 2 que todavía no sabemos ni cuándo va a entrar.
Así que puedo planear, pero no puedo ejecutar y mucho menos poner el dinero que me pueda tener todavía como salvavidas, ponerlo en esa decisión a medio largo plazo. Recursos que uno debería o que podemos utilizar para manejar las emociones en momentos de incertidumbres. Bueno, seguramente ya habréis oído a todos los que estáis presentes sobre la utilidad del mindfulness, en español, atención plena. Y en este caso vamos a decir la atención plena en la crisis. Entonces, si podemos practicar el mindfulness, meditación y mindfulness parecido, pero no lo mismo. Meditación es ponerte a meditar, puede ser sentado, incluso puede ser de pie. La utilidad del mindfulness, en español atención plena, puede ser un gran recurso y no sé si llegasteis a oír, comentaba un poco la diferencia entre meditación y mindfulness. Meditar es ponerte a meditar. Normalmente se hace sentado, no tiene por qué ser solamente sentado, pero meditar puede ser intentar prestar atención a tu respiración con el fin de que no haya otros pensamientos. Pero mindfulness, el ejercicio de meditación es un ejercicio de mindfulness porque prestas atención a tu respiración. Pero mindfulness puede ser prestar atención al documento que estás leyendo o estás escribiendo, a la acción que estás haciendo en ese momento con plena atención. Y decía así, medio en broma, de que ojalá estéis prestando atención a las palabras que estoy compartiendo con vosotros, ¿no? Este webinar, atención plena. Centrados en lo que estoy diciendo, que sin duda os estará haciendo pensar, pero si evitáis que otros pensamientos entren en estos momentos, estaréis con plena atención. Si os quedáis dándole vuelta a una idea que os ha surgido a raíz de mis palabras, ya no estaréis con plena atención. Entonces, la práctica del mindfulness os puede ayudar muchísimo a focalizaros en el presente, que si lo miráis con apertura, el presente es lo que podéis manejar hoy, ahora, en este preciso instante. Yo me he congelado 2 veces. No puedo evitarlo porque no depende de mí y eso que tengo un cable y tengo muy buena conexión en casa donde estoy para esto, pero aún así, pues el tema de compartir la data, lo que sea, no lo puedo controlar, pero sí puedo estar focalizado y tranquilo para ver cómo retomo otra vez lo antes posible y conectarme con vosotros. Entonces, practicar el mindfulness, estar en plena atención a cada cosa que hacéis, inclusive las emociones del momento, es un gran recurso para manejar todas estas circunstancias que nos atraviesan ahora en estos momentos. Estrategias que pueden tomar los directores, jefes de equipo y personas en general. Si eres el líder entre tus amigos, la familia, etc. Bueno, es muy común, ya sabéis todos de lo que causa un fake news, las noticias falsas, que surjan estos rumores, algunos infundados por el miedo, porque la gente se imagina cosas con información que recibe, ya sea parcial, ya sea falsa o verdadera, y de ahí crean noticias. Bien, una de las recomendaciones, y esto también lo he hecho varias veces, no solo en mi equipo, sino trabajando con equipos externos cuando he sido contratado, es cuando alguien llega con un rumor, o una pregunta en forma de curiosidad que intenta decir que se habla en la calle, pero a veces son las ideas de uno que lo pone en tercera persona. Cuando llega ese rumor, lo mejor es atajarlo en el momento. Es ir a una fuente de información fiable o constatarla con varias fuentes y atajar los rumores. Cuando estamos en estados emocionales extremos, y cuando digo extremos no me refiero solo a negativos como podríamos decir un miedo, sino también un estado de euforia, de alegría, es un estado extremo, la mente se nos dispara en esas direcciones y no hay zona gris, que es la que deberíamos estar atravesando, porque la zona gris nos va a permitir
cambiar de color en cualquier momento cuando veamos ese rayo de luz, esa mínima esperanza. En cambio, si nos vamos a un color extremo, cambiar a otro va a ser complicado. Por eso cualquier noticia que oigamos basados en rumores, información poco constatada, en tu equipo deberías constatarla inmediatamente. Si no puedes rebatirla con hechos en ese momento, sí deberías hacer el trabajo y en 24 horas traer la información a esa persona, a ese equipo, a la empresa, comunicarlo entero de ese rumor que corre para que quede el dato objetivo, sea suficiente para cambiar ese estado emocional que nos lleva al que nos llevan los rumores, que muchas veces son causados o son traídos para causar esas emociones, puesto que ya sabéis todos, la emoción nos rige la mayoría de las veces en las decisiones. Incluso a la gente más racional a veces, las emociones, la gente racional tiene sus puntos también de decisiones emocionales. Y esos puntos son cuando esas emociones se les llegan a los extremos. Si la gente impulsiva se les nota más, a la gente menos impulsiva se les nota menos, pero cuando hay momentos de pico también toman decisiones emocionales, los tomamos todos. Por lo tanto, es importante para unos y para otros abrir estos espacios o estas posibilidades, a unos con más frecuencias que a otros o dando más datos objetivos que a otros, para que todo esto se pueda manejar. El cerebro no distingue de realidad ni de fantasía. Seguramente también lo habréis oído en algún momento. Un pequeño ejercicio, si queréis verlo, es un pequeño truco que algunos de vosotros conoceréis. Si me permitís 2 minutos, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy simple para ver un poco el tema de que no distingue. En estos momentos, cerrad los ojos por un momento e imaginaros que tenéis un limón en la mano. Un limón fresco, un limón amarillo, sano, y que sabéis, notáis, la apretáis y se nota como que está jugoso, está en su punto para ser exprimido, pero está entero todavía. ¿Ok? Pasaros el limón a la mano débil y agarrar con la mano fuerte un cuchillo. Y ahora, apoyando el limón, cortáis el limón en dos con el cuchillo. Seguir este ejercicio conmigo para que veáis un poco la fuerza de la mente. Cortáis el limón con el cuchillo, veis cómo va esparramando el jugo y ahora agarráis una de las dos mitades y lo acercáis a la boca. Acercáis el limón a la boca, sacáis un poco la lengua, exprimís el limón y notáis el jugo. ¿Algunos habéis sentido esa acidez del limón? Si podéis levantar las manos ahí das señales. Ahí, no sé si podéis o decir sí o algo así. No veo. Sí. Sí, ok, gracias. Sí, está levantando las manos del... Estupendo. Bueno, pues fijaros lo que es la fuerza de la mente. Vuestro cerebro no distingue entre lo verdadero y lo imaginario. Y en este caso os he llevado por un proceso de un par de minutos a imaginaros todo un limón para que tengáis la sensación en la boca de algo que no existía. Bueno, cuando empezáis a repetir una noticia, se empieza a formar una creencia que nos llegamos a creer, valga la redundancia, y por lo tanto actuamos sobre esa creencia. Así que si identificáis en vuestro equipo rumores, noticias que sabéis, unos que son falsas, hacer todo lo posible por obtener data, porque si no, a vuestro cerebro no le vais a confirmarlo, a convencer de lo contrario solo con otra historia, especialmente si ese rumor ha tenido un tiempo prolongado en nuestro entorno
suficiente como para afianzarse en las creencias de las personas, del equipo. Así que cuando afrontemos emociones, ya tenemos dos puntos claves también. Uno es abrir espacio para que las emociones se aireen, y otro es no intentemos convencer a una emoción con algo racional si no tenemos datos objetivos. A mí no me vas a convencer de cómo salir a la calle, porque hoy estoy convencido de los datos objetivos. Yo estoy convencido que el impacto va a durar meses, sino años. Y estoy convencido porque los virus, lo poco que sé, pero lo curioso que soy pues, en temas de impactos sociales, y en este caso viene el tema del virus, sé por lo que he leído y estoy convencidísimo, aunque no sea un experto, de que el virus solo se puede erradicar con una vacuna. Por lo tanto, no me vais a convencer con historias de que lo podemos controlar al 100% lavándonos las manos, manteniendo la distancia, siendo precavidos. No. Voy a hacer esto porque está en mis manos y me ayuda a controlarlo. Pero o me traéis datos de científicos que me demuestran que el virus va a desaparecer por obra de gracia y magia, o por lo que sea, o porque va a venir una tormenta que lo va a erradicar de la Tierra y con salir a mojarte va a ser suficiente, o me traéis datos científicos que me muestren estos, o esta verdad que yo tengo hoy no me la vas a quitar aunque fuera un rumor, si no me traes datos. Por eso es importantísimo tener todo esto en cuenta. Fijaros hoy algo que, sin entrar a valores de juicio si la policía lo está haciendo bien o mal, ¿no? Pero desde hace tiempo la policía en España, cuando sale un bulo de Internet, en las redes sociales, se preocupan. Yo creo que esto es un gesto positivo, ya digo, dejando aparte otras acciones que pueden estar haciendo. Ellos se preocupan de salir a desmentirlo lo antes posible. Tienen sus investigadores y te salen a desmentirlo. Bueno, ahí tienes, si quieres ser parte de los twitters de la policía, en la parte que tienen ellos de informática, si ves, te llegan cosas por WhatsApp, a tu email, etcétera, es muy posible que la policía esté informando ya de eso. Bueno, pues son fuentes que te pueden ayudar. Dicho eso, también decir que hace poco, no sé si os será relevante, y con esto voy terminando, hace poco se hizo una encuesta en España por el CIS, el Centro de creo que investigación, no estoy seguro el significado, pero un poco de encuestas que fue una especie de manipuleo, porque la pregunta era si querías acceder solamente a fuentes oficiales, y creo que hubo como un 70% que dijo que sí. Bueno, fue una pregunta engañosa, porque dicho así, claro, diríamos que sí, pero resulta que si yo solo accedo a fuentes oficiales del gobierno, me puedo dejar engañando por el gobierno. Por lo tanto, un poco tramposa ciertas preguntas. Yo diría, si queréis obtener datos, buscar 3 fuentes separadas que sean de fiabilidad para vosotros, de un grupo de científicos, de un grupo de economistas, de americanos, europeos, españoles, de donde sea que sea el área que queréis constatar información relevante a vuestra industria, a vuestra profesión, etcétera, buscar al menos 3 fuentes diferentes. Y aunque no os gusten las personas, pero si creéis que son buenos profesionales, escuchar cosas aunque no sea lo que queréis escuchar. Pero eso os dará la capacidad crítica de ver si la información que estáis recibiendo, por un lado, es suficientemente objetiva y veraz para tomar decisiones. Y en tiempos de incertidumbre, esto es súper importante, porque si basamos nuestra decisión en una fuente, por muy oficial que sea, ¿no? Si esta fuente, como ya sabemos que se han tomado algunas decisiones a nivel de gobierno en cuanto a la compra de material, creo que se han equivocado en este término, porque podían haber hecho alrededor de gente experta en compras masivas de grandes empresas, para haber hecho una compra si querían ayudar a que llegara al mercado mascarillas, etcétera. Entonces,
creo que hay decisiones que como empresario, como jefe de líder de un departamento, de un equipo, sería bueno que nos rodeáramos de 2 o 3 fuentes objetivas que nos ayude a tomar las decisiones en base a nuestros propios conocimientos internos y los de fuera. Y bueno, para terminar y dar espacio a preguntas si las hay, es el humor. A la hora de manejar las emociones, poner humor. Si no sois humoristas, si no se os da bien, permitir que en el equipo al que se le dé bien traiga más humor de lo normal, porque el humor está demostrado que es una muy buena manera de manejar las emociones de ansiedad, el miedo, etcétera. Y ya que lo estáis viendo, imagino en pantalla, recalcar un poco que el miedo es sano, no hay que eliminarlo. Yo no me iría, yo nunca he ido a escalar las grandes montañas, pero nunca me iría con alguien que me dice que no tiene miedo. Porque el no tener miedo a algo que necesita ser precavido es ser un suicida. Por lo tanto, tener miedo es sano en su justa medida. Nos hace ser precavidos. Tener miedo en exceso nos puede paralizar. Esto que estoy mostrando en pantalla, de alguna manera creo ya lo he comentado, es tener en cuenta que la gente somos muy parecidos y muy diferentes al mismo tiempo y que no deberíamos juzgar por ver exceso de emociones. Así que, bueno, lo voy a dejar acá y no sé si hay alguna pregunta, comentarios. Bueno, cualquiera, si tenéis alguna pregunta, tanto por el chat como por el micro, adelante. Sois bien recibidos. Bueno, mientras sale o no sale, y aunque ya vamos a terminar prácticamente, aquí tenía este gráfico, está en inglés, pero os lo cuento un poco. Este gráfico tiene ya unas semanas, de hecho, creo, no sé si la fecha la tengo por ahí, pero creo que era de finales de marzo. Bien, a finales de marzo todavía se hablaba de la posibilidad de que íbamos a salir de esta crisis en forma de V. Si veis esa a la izquierda del cuadro entre positive y middle negative, el impacto de esto que duraría medio año, es una forma de V, sería un impacto muy profundo, pero saldríamos de muy profundo. Bien, esto ya a mediados de abril, finales de abril, ya estaba prácticamente ignorado, o no ignorado, sino descartado por la mayoría de los expertos en economía. Y ya empezaron a hablar de que el impacto va a ser en forma de U. Si veis ahí, hay 3 filas, una de medio año, otra de aproximadamente año y medio, otra de aproximadamente de 3 años. Y arriba es un poco al nivel de impacto. Positivo hubiera sido la columna primera de la izquierda, un poco menos negativo será la segunda columna, la que dice middle negative, después severa y después catastrófica. Bueno, esa U ya no es una V, ya se hablaba de U, hubiera sido alrededor de año y medio, quizás máximo 2 años. Bueno, hoy todavía se piensa que en algunos círculos se piensa que puede ser eso lo que nos va a durar esta crisis. O sea, va a estar hasta el último cuarto de este año, hasta finales de este año, no empezaremos a levantar, con lo cual nos durará todavía hasta finales del año que viene. Pero algunos ya hablan de mucho más, de más de 3 años el impacto. El turismo, por ejemplo, y con todas las normativas que van a tener que entrar a jugar, van a causar que la recuperación, aunque hubiera una recuperación económica relativamente medianamente buena con una U, el turismo será de las más lentas
no solo porque a nivel social nos podamos recuperar, sino porque se les va a poner una serie de restricciones mientras no haya vacuna. Así que hoy tenemos estas previsiones, lo cual nos sigue diciendo lo que hablábamos al principio. No podemos hacer planes a medio ni largo plazo porque todavía no sabemos cómo va a ser la recuperación. Hasta hace 3 semanas no se podía viajar en avión. Después se decía que se iba a dejar un tercio, o sea, ocuparse un tercio de las plazas o máximo el 50%. Ahora se está diciendo que se permite al 50% y que las medidas de salubridad van a ser otras, más higiénicas, separación, como decía uno ayer, leía, dice, es muy gracioso que en el aeropuerto nos dejen 2 metros y cuando entramos todo el avión ya estamos enlatados. Entonces, ese es como, ¿qué está pasando, no? Bueno, esto es la incertidumbre, incluso las normativas van a tener que cambiar y adaptarse. Así que tengamos muy en cuenta toda la información, agarrémoslo con pinzas y hagamos previsiones a corto plazo para, si tenemos que invertir a corto plazo, no invirtamos nunca a medio ni a largo plazo, al menos que lo quieras hacer en bolsa para más de 10 años, que ahí sí que puede ser un buen momento. Si lo quieres recuperar en 2 o 3 años, igual tampoco te sale bien. Eso ya son apuestas arriesgadas. En fin, aquí os quería compartir ese gráfico que está en inglés, pero aquí viene un poco a hablar de la curva de expertos que ya sacan a muchos temas. No sé si ha surgido, Jesús, alguna pregunta. Sí, en el chat comenta María Dolores que pregunta, ¿cómo gestionaría si alguien entra en pánico, no atiende a datos objetivos y permanece así en el tiempo? Ok, muy buena pregunta. Bueno, para empezar, si alguien entra en pánico y no somos expertos, yo siempre digo, si no soy experto en este tema, no me considero un experto ya para un estado como el que acaban de describir, pero creo que sí que puedo hacer 2 cosas. Una es no entrar en pánico yo. Y 2, buscar ayuda lo antes posible. Entonces, yo eso es lo que haría. Yo, si no puedo con mis habilidades ayudar a manejar esa situación, bueno, lo primero que tengo que hacer es estar yo manejado y buscar ayuda lo antes posible. Y no te puedo decir más, porque no soy un experto. Yo sí tengo conocimiento de manejar emociones hasta cierto punto y como coach manejamos emociones, pero como decimos, nosotros trabajamos con la gente que está bien de alguna manera o entre comillas patológicamente. Si ya no está tan bien, ya hay expertos, psicólogos, psiquiatras y otros que deberían entrar a apoyar en estas situaciones. Muy bien. Miguel comenta, mi esposa se informa mucho por las redes y siempre cree la versión más catastrófica y conspiranoica. No sé cómo hacerlo para que sea más objetiva. Fíjate, yo tengo... mi mujer se informa mucho por las redes también, pero poco a diferencia creo del caso que pones, yo creo que ella se hace también de fuentes objetivas, de expertos para escuchar. Aún así, a veces viene con su interpretación, con sus filtros, sus creencias, ¿no? Y da un poco esa versión filtrada por las creencias propias, como podemos hacer todos. A mí lo único que se me ocurre en estos momentos es invitarla a que su mujer también acceda a otras fuentes, o que tú hagas de contrapeso y aceptarlo. O sea, no puedes cambiar tampoco a la persona si tiene el cableo de creencias ya así, no le puedes cambiar, y menos de la noche a la mañana, y menos aún con momentos tan de incertidumbres como son estos, donde ni siquiera tu verdad va a ser la verdad dentro de un mes. O sea, puede que ella esté equivocada, pero es que tampoco tú puedes tener razón porque no se sabe qué va a pasar dentro de un mes. Así que a mí se me ocurre o que tú busques la información que contrarresta a esta para que ella poco a poco la vaya sopesando ambas, o que te quedes en un campo neutral
porque sus filtros no van a estar acertados, o sí, pero no se puede asegurar hoy. Así que es un jugar un poco con esa información y buscar ese contrarresto, como decía al principio, busca fuentes objetivas, invítala, mándala. Yo a veces lo hago con mi mujer. Yo a veces también me paso algún artículo y léelo porque quiero también un poco que vea esa perspectiva mía y ella me manda los suyos y así estamos. Pero bueno, si los dos leemos, los dos estaremos con la misma información y luego ya serán nuestras creencias, pero al menos tenemos los datos objetivos, porque igual tú también estás equivocado si no constatas de alguna manera la información que ella tiene. Y eso sí, las fuentes. Lo he dicho antes, lo digo, importantísimo reconocer de dónde vienen esas fuentes. Las redes sociales no es precisamente la mejor, al menos que sean fuentes, redes sociales de expertos. Muy bien. Marian comenta, buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por esta charla tan interesante y que ayuda a conocernos a nosotros mismos un poco más. ¿El miedo puede presentarse en forma de inseguridad? Con el COVID, yo miedo como tal no siento, pero inseguridad en general mucha. Soy una persona insegura en general, pero ahora lo soy mucho más en mi trabajo, por ejemplo, en que no se me olviden cosas al salir de casa, en cosas básicas y rutinarias, etcétera. Sí, gracias. Gracias, Marian, por comentarlo. Y sí, es una pregunta muy válida. De hecho, te diría más, el miedo está detrás de muchas inseguridades. Ahora estamos hablando de una incertidumbre, un tiempo de incertidumbre enorme, o sea, un impacto a nivel global. Y es obvio, pero hay muchos detalles que no son tan obvios que les puede crear a la gente esa incertidumbre. Puede ser de repente me cambian de posición en el trabajo, me reducen el salario, no sé si podré mantener mi nivel de vida, han despedido a mi pareja, soy el único que tiene ingresos en casa. Cualquier detalle que nos llegue por ahí nos puede crear un estado de incertidumbre que quizás somos conscientes que a lo mejor para el resto no es tan grave y aún así nosotros lo vivimos con un miedo que nos hace ser inseguros. Ahora dices tú, no tengo miedo al COVID per se, pero aún así mi inseguridad parece que me acentúa más un poco este sentimiento. Bien, a lo mejor no es el COVID, como te digo, a lo mejor son otras cosas. A lo mejor no es el COVID per se, yo tampoco lo siento, pero sí me siento con precaución frente al impacto que el COVID pueda traer. A mí no me asusta infectarme, pero el impacto de la infección me hace ser precavido. Quizás si le indagas un poco a esa precaución que le pones, a lo mejor encuentras esa causa ligada con la situación actual y puedes poner los medios. O sea que es muy normal lo que dices, es muy ligado y repito, mucha gente tiene muchos miedos, algunos son miedos irracionales, como decía al principio, otros racionales, o sea que todo el mundo podría apreciar como muy lógicos y aún así no les manifestamos, pero son las inseguridades, o sea, son por qué hablo gritando a alguien y aparento que soy muy seguro, pues a lo mejor porque tengo miedo a perder mi posición o mi estatus o el diálogo y no sé a dónde va a llevar el diálogo si lo pierde esta conversación, etcétera. O sea que el miedo suele estar muy ligado con todo esto yo te invitaría a que exploraras un poco más de dónde vienen esos excesos de olvidos que mencionas, por ejemplo, esas inseguridades. Pero ahí a lo mejor igual lo puedes tratar de forma light o con algún otro profesional. Y si no te causa ningún estrago fuerte, pues te invito a que lo explores por ti misma, a ver hasta dónde llegas. Muy bien. Belén comenta, a la hora de abrir espacios para expresar miedos, ¿es más recomendable que sea en grupo o de manera individual? ¿Qué técnicas específicas podríamos utilizar para que las personas se abran para esa expresión? Gracias. Gracias. La pregunta es daría para otro webinar, yo creo. A ver, intentaré ser un poco breve en lo que pueda. Primero, cada persona es un mundo.
Hay gente que se abre mejor en uno a uno y hay gente que se abre mejor en grupos. Así que ahí hay que calibrar. Si notamos que alguien está siendo impactado de alguna manera y si sabemos que le cuesta abrirse en grupos, pues a lo mejor hay que buscar un espacio extra y tener 2 o 3 reuniones, la que tengo en grupo y la que tengo individualmente o con individuos por separado. Y hay gente que al revés, que individualmente no se abre o se pone a la defensiva o lo que sea, pero en grupos sí son capaces. Ahí hay que calibrar. En cuanto a estrategias a utilizar para que se abran, bueno, hay muchas y como digo, esto daría para un webinar, solo con la respuesta a estas preguntas. Yo lo que os invitaría es, primero, no tengáis urgencia en que la gente se exprese. Esto es como todo también cada uno vamos a nuestra velocidad. Si tú me invitas a hablar y me siento forzado, no voy a hablar hoy. Si me invitas a las reuniones, a lo mejor a la segunda o tercera reunión, yo salgo de manera natural. Pues provoca los espacios, asegúrate de que tanto si es individual como si es de grupo, creas un ambiente distendido, pero sin forzar, porque todos tenemos nuestras velocidades. Y a lo mejor hoy me siento que he superado el gran impacto de la pandemia, pero dentro de un mes a lo mejor digo, esto veo que va a ir a peor, por lo que sea. Y solo significaba que hoy no estoy listo para hablar porque lo manejo, pero dentro de un mes lo necesito. Así que dar espacios regulares, crear los espacios de manera segura, permitir que cada uno tenga su velocidad y buscar también cómo acomodaros, sobre todo si sois líderes de equipos, de empresas. Lo ideal, claro, sería manejar a todos de la misma manera y al mismo tiempo, pero esa es la gracia y es la virtud de que también funcionamos diferente en ese sentido y tenemos que crear esa diversidad de espacios. Vale. Karen comenta, bueno, Miguel ha comentado que te había hecho antes la pregunta, dice que sí que es cierto que le sirve tu respuesta, que muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Karen comenta que tiene clientes y empleados que han entrado en pánico y han desaparecido, entre comillas. Comenta si pasa de ellos para que vuelvan o trata de convencerlos. Muy bueno, y mira, la última vez que hice este webinar me salió el punto a comentar algo que tiene que ver con esto y que hoy no, pero así que agradezco mucho esa pregunta, porque hoy he estado más hablando del enfoque de como líder hacia tu equipo, tu familia, tus amigos, pero es cierto, si tienes una empresa o eres el líder de una empresa y estás muy relacionado también con clientes y proveedores, esto no lo dije, pero es clave, así que agradezco mucho la pregunta. Presta mucha atención a tus clientes y a tus proveedores, porque ellos tienen tanto miedo como los puedas tener tú. Entonces, todo el apoyo que les puedas dar, ya sea porque tengas liquidez y puedes extender esos pagos más aplazados, si no la tienes, bueno, pues busca darles apoyo moral nada más o emocional. Hace poco yo colaboro con una consultora inglesa. Tuvieron un webinar los directores de la consultora y comentaron algo muy interesante, y es que en esos momentos habían congelado los proyectos que no habían empezado, pero se habían paralizado los que ya estaban iniciados. Esto en el Reino Unido, que sabéis que está siendo golpeado también muy fuertemente. Y en lugar de decir vamos a hacer cosas gratis para ellos, es una manera de ponerlo, lo que decidieron es para nuestros clientes, vamos a ver dónde necesitan apoyo, o sea, cuál es la necesidad principal de nuestros clientes y vamos a apoyarlos ahí, de manera sin coste alguno, y si es necesario extender nuestro proyecto sin extender los costes, lo vamos a hacer. O sea, si estamos haciendo talleres de liderazgo, vamos a extender más talleres de liderazgo a mayor escala, a otros niveles donde no están contemplados porque esos niveles están sufriendo. Entonces, es importantísimo y agradezco muchísimo, repito, la pregunta, para que tengamos en cuenta como impacto nuestro ecosistema, nuestro ecosistema más cercano, y eso incluye la familia,
los amigos más cercanos, el equipo de personas con el que trabajamos, los clientes más regulares, los proveedores diarios o semanales, todos los que están más cerca son parte de nuestro sistema. Hay muchos estudios de felicidad que dicen que la felicidad de uno no es permanente, ni aunque tú la tuvieras internamente permanente, cuando vives en un entorno sistémico, porque a ti te afecta la felicidad de los otros. Si tú tienes un familiar que está mal, tú no te vas a sentir al 100% feliz. Vas a tener alguna emoción por ese malestar de la persona, ya sea de salud, por estado económico, lo que sea. Con lo cual, fijaros más en ese ecosistema y ver cómo podéis apoyar a vuestros proveedores y clientes, porque es la mejor manera de que si hoy no vuelven, como me ha parecido entender, porque se han marchado o han dejado, que sus problemas tendrán seguramente, simplemente dejarles saber que estáis ahí y si podéis echarles una mano a necesidades, no regalarlo, sino darles sin costes las necesidades que puedan tener, eso va a causar mucho más impacto que si regaláis a todos los clientes cosas que quizás no están necesitando. Genial. Muchas gracias, José Luis. En principio no me he dejado ninguna pregunta, creo. Si alguien quiere intervenir por el micro, adelante, es completamente libre. Sí, buenas tardes, José Luis. Sí. Bueno, hice una pregunta, no me la has mirado, referente al tema de hay una cosa que a mí me preocupa, que es lo que es el hábito de consumo del cliente después de este COVID-19. O sea, creo que todo puede cambiar un poco, pero mi pregunta iba a ir dirigida a si el comprador tiene ese pequeño miedo, porque claro, ahora cambia todo. Compro mercancía, no la compro. Pequeño lío, ¿no? Tomar decisiones ahora mismo que sean más lejos del día a día, de lo habitual. ¿Tú crees que el mercado va a cambiar en cuanto al tema de hábitos de consumo? Bueno, gracias. La pregunta de mí es un poco amplia. Así te puedo decir que sí, rápidamente, pero también va a depender mucho del sector donde estés. La alimentación en general, vamos a decirlo. ¿Perdona? En cuanto a alimentación me refería, bueno, yo me dedico a... Ok, sector de alimentación, vale. Pues yo no soy un experto en mercado, pero sí me he informado y me informo mucho porque a mí también me afecta con mis clientes. O sea, yo por fortuna estoy bien, me ha pillado en un momento que me permite manejar esta situación y no tengo esa presión que puedan tener muchas empresas o autónomos. Sin embargo, soy muy consciente de mis clientes, esas presiones y por las que pasan. Justo además un cliente es un proveedor de alimentación en México con el que llevamos varios procesos de coaching con ellos. Los hábitos van a cambiar. Yo tengo gente que me dice que sí, gente que me dice que no. Y yo les digo, el COVID es el detonante, pero no va a ser lo que nos haga cambiar. Sí, ayer alguien decía entre bromas, en España somos de una manera que nos dan el brazo y nos dan la mano y nos tomamos el brazo. Pues nos autorizan a pasar a la fase 0 y nos vamos a la 4 ya en cuestión de un clic-clac. Bien, ¿nos va a afectar esto en los hábitos de la noche a la mañana? Algunos sí y la mayoría no, pero... Esto, para que tengáis un ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, las torres. Cuando destruyeron las torres en el en el ataque terrorista, Nueva York no se blindó al día siguiente. Tardó unos días. Estados Unidos no se blindó en unos días. Tardó unas semanas. El mundo no se blindó en una semana.
tardaron meses. Hoy vamos por aeropuertos donde tengas que ir o venir de Estados Unidos y las medidas de seguridad son las consecuencias del 11 de septiembre de 2001. Muchos de los hábitos que van a quedar en la sociedad van a venir el impacto de COVID. ¿Van a cambiar los hábitos? Claro que van a cambiar, pero no van a ser tanto porque a la gente le dejes cambiar o no, porque somos seres que volvemos a los mismos patrones si no nos fuerzan en estructuras. Entonces van a ser las estructuras las que nos fuercen cambiar de hábitos. Si hay normativas, hoy sale la normativa de que todos vamos a estar obligados a llevar máscara. Bueno, hoy vas a ver en la calle todavía gente sin máscara, mañana también, pasado también. Dentro de una semana vas a contar con tus manos dedos la gente que lleva, pero no porque la han hecho voluntariamente, sino porque han salido normativas. Entonces yo te diría, cuanto más normativas haya en tu negocio, más forzado vas a estar a adaptarte a ello. Así que el consejo que daría a casi todas las industrias, que no lo doy yo, lo dan expertos, es, y viene con la conversación de hoy el webinar, es no tomes decisiones hoy a largo plazo. Aunque sean más costosas, comprar menos cantidad y ir detectando qué te va pidiendo tu clientela y cómo lo va consumiendo, aunque eso te deje menos réditos, es menos arriesgado que arriesgarte a decir, ok, de aquí a 2 meses me van a comprar el aceite de oliva masivamente, así que me voy a abastecer. Bueno, puede ser como apostar en la bolsa. Te puede ir bien y te pueden salir muy mal. En cambio, si vas siguiendo los patrones y tomando decisiones a corto plazo, ahí tienes más posibilidades de sobrevivir que arriesgándote, que puede salir muy bien, puede salir muy mal. No sé si esa información te es de alguna utilidad. Sí. Muchas gracias. Nada, a ti por la pregunta. Muchas gracias, José Antonio. No había visto tu pregunta. Bueno, sí la había visto, pero creía que era un comentario. Que lo estabas afirmando. Disculpa. Vale, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, a todos... A ver, sí, Lady pregunta, justo. A ver, Lady Diana. Tengo un equipo de trabajo en su primer empleo. Ellos aún dependen de sus familias. Con el tema del COVID he encontrado restricciones por parte de sus padres para retomar las nuevas actividades laborales. ¿Cómo abordar este tema sin que me afecte la productividad del ARES? De nuevo, muy buena pregunta. Aquí sí que creo que tengo más conocimientos para contestarte y va un poco alineado con el webinar. Descubre del grupo qué es lo que necesita. Descubre de ellos y pacta con ellos. Si tú quieres imponer lo que tú crees que es lo lógico de tu parte, incluso entendiendo la situación de ellos, bueno, puedes que aciertes, puedes que no, pero ¿por qué tomar esas decisiones sin datos cuando puedes sentarte con ellos y ver qué es lo que se puede hacer? Habla con ellos a nivel individual, a nivel grupal y establece algo que les valga a ellos por sus padres o quien les imponga ciertas reglas, pero que te sea útil a ti. Por muy jóvenes que sean, ya entiendo que si están en un primer empleo, creo que tienen capacidad suficiente para entender cuáles pueden ser tus propios desafíos como líder de equipo, parte de la empresa, conocedora del mercado de área que manejas. Creo que tienen esa capacidad para que si tú escuchándoles a ellos también les explicas lo que necesitas para que sean productivos, yo creo que eso se puede entender. Y si no, pues ahí te tocará tomar otras decisiones, pero no las tomes sin información. Estupendo. Pues muchas gracias. Te transmite Lady Diana que muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vale, pues el resto de comentarios son de muchísimas gracias, clase estupenda y todo. No sé si alguien tiene algún comentario más que añadir. Vale, pues bueno, dejamos por hoy la sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a ti, José Luis, por esta ponencia.
Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jesús, y gracias a todos por vuestra participación. Adiós, buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.